Necesitaba el dinero ayer, exigió mi hijo, entregándome la deuda de $30,000 cero de su esposa, como si fuera una factura simple. No me decepciones, mamá, añadió Richard, su voz fría. Solo sonreí, sirviendo más café mientras él desplazaba mensajes en su teléfono. 6 horas después, mi cuenta estaba en cero. Cuando regresaron esa noche por el dinero, encontraron la casa vacía con solo un sobre en la mesa. Al abrirlo, palidecieron. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un comentario. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El timbre sonó a las 7:30 de un martes, cualquiera por la mañana. 3 timbrazos insistentes, como si el mundo se estuviera acabando. Ya sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. Mi hijo, Richard, solo aparecía sin avisar cuando necesitaba algo. Dejé mi taza de té a medio llenar en la encimera de la cocina y caminé lentamente por el pasillo. A través de las ventanas de la sala podía ver su auto, un SUV de lujo estacionado descuidadamente en la entrada. Richard había heredado el talento para los negocios de su padre, pero ni una pizca de su paciencia o consideración aun cuando abrí la puerta. Él ya estaba en su teléfono, con un sobre de papel marrón en la otra mano. Su rostro, siempre tan parecido al de su padre, estaba tenso. Mamá, dijo, pasando junto a mí sin un abrazo, solo un beso rápido al aire. Tenemos que hablar. Richard fue directo a la cocina, como si la casa aún fuera suya, a pesar de haberse mudado hace más de 15 años. Se sentó en mi silla, puso el sobre en la mesa y comenzó a revisar su teléfono mientras yo lo seguía. Un café estaría genial, murmuró sin levantar la vista de la pantalla. Preparé el café mecánicamente, 10 años viuda, y aún servía a los hombres de mi vida como si fuera mi única función, mientras colocaba la taza frente a él. Noté lo tensas que estaban sus manos, sus nudillos blancos mientras escribía. ¿Está Fernanda bien? ¿Y los niños? Pregunté, refiriéndome a mi nuera, y los nietos que casi nunca veía. Están bien, respondió Richard vagamente. Finalmente guardó su teléfono y tomó un sorbo de café. Iré al grano, mamá. Tengo un problema. Me senté al otro lado de la mesa. En el reloj de pared, los minutos avanzaban lentamente. Fernanda se metió en una situación complicada. Continuó, empujando el sobre hacia mí. Hizo algunas inversiones que no funcionaron. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había estados de cuenta bancarios, avisos de cobro y un acuerdo de préstamo con un número resaltado en rojo. $300,000. Mi corazón se aceleró. Era casi todo mi dinero de jubilación, más lo que quedaba de la venta del apartamento en el centro de Filadelfia tras la muerte de Edward. Richard Commons, Con, la garganta. Esto es prácticamente todo lo que tengo. Tomó otro sorbo de café, sus ojos fríos finalmente mirándome. Mamá, no es como si necesitaras este dinero. ¿Vives sola en esta casa? Que ya está pagada. Tus gastos son mínimos y por Dios, tienes 68 años. ¿Para qué lo estás guardando? Sus palabras me golpearon como una bofetada. La casa era el único activo valioso que me quedaba, y aún eso estaba a su nombre. Una decisión que Edward tomó hace años para evitar problemas de herencia. No es tan simple, argumenté. Tengo mis medicamentos, mis citas médicas. Richard golpeó suavemente la mesa, interrumpiéndome. Fernanda solo hizo algunas malas inversiones, ¿de acuerdo? Confió en la persona equivocada. Si no pagamos esto para mañana, tomó un respiro profundo. Las cosas se van a poner feas. No son banqueros, mamá. Son personas peligrosas. ¿Qué tipo de personas peligrosas? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. No necesitas saber los detalles, dijo impaciente. Solo confía en mí, es un préstamo, ¿verdad? Te lo devolveré tan pronto como reorganice las finanzas de la empresa. Mayrel Sobra, el rostro de mi hijo, la puerta que daba al patio trasero, donde solía jugar. Ahora era como si un extraño estuviera sentado en mi cocina. ¿Me has pedido préstamos antes, Richard? Nunca he visto ese dinero de vuelta. Su rostro se endureció. Esto es serio, mamá. No es momento para dramas. Se puso de pie, paseando por la cocina como un animal enjaulado. Soy tu único hijo.
tu familia. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí. Ahí estaba la manipulación que conocía tan bien, la misma que usaba Edward, la que había permitido toda mi vida. Necesito pensar, dije en voz baja. No hay tiempo para pensar. Richard alzó la voz. Necesito ese dinero en mi cuenta antes de que termine el día. Mañana es demasiado tarde. Se detuvo detrás de mi silla, colocando sus manos sobre mis hombros. Sentí su peso como cadenas. Mamá, dijo, suavizando la voz. Sabes que no te lo pediría si no fuera importante. Es por la seguridad de Fernanda, por nuestra familia al familia. La palabra que siempre funcionaba conmigo, como un hechizo mágico que me hacía ceder, rendirme, sacrificarme. Está bien, respondí finalmente. Lotran. El alivio en el rostro de Richard fue casi palpable. Sonrió por primera vez desde que llegó. Esa sonrisa me recordó al niño que alguna vez fue, gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Mira, Cyril, tengo una reunión ahora, pero volveré esta noche para la cena y lo resolveremos. ¿Trato hecho? Asentí, incapaz de hablar. Richard tomó la carpeta, me dio un rápido beso en la frente y se dirigió a la puerta. No me decepciones, mamá, añadió antes de irse, como si yo fuera la hija y el padre. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en la cocina con su taza de café, a medio terminar, y la certeza de que había cometido un error terrible. Por la ventana, vi su auto alejarse a toda velocidad, levantando grava del jardín que había cuidado con tanto cariño. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que la antigua Elena nunca habría considerado. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Marisa, soy Elena, necesito tu ayuda. Mi amiga llegó en menos de media hora. Marisa y yo nos conocimos en la universidad hace casi 50 años. Ella se convirtió en abogada, mientras yo abandoné los estudios para casarme con Edward. Nunca aprobó mis elecciones, pero siempre se mantuvo cerca, esperando pacientemente a que abriera los ojos. ¿300,000? Marisa casi se atragantó con el té que le serví. Elena, eso es una locura. Es todo lo que tienes. Negué con la cabeza, sintiendo el peso de la realidad. No es la primera vez, Marisa. El año pasado fueron 100,000 para una expansión de negocios. Antes, 50,000 para resolver un problema con proveedores. Nunca he visto ese dinero de vuelta. Marisa dejó su taza en la mesa con un golpe. ¿Y por qué sigues dándole dinero, Elena? Siempre has sido tan inteligente. ¿Cómo no ves lo que está pasando? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué seguía haciéndolo? Por costumbre. Es mi hijo, respondí. La misma respuesta automática de siempre. Y tú eres su madre, no su banco, contraatacó Marisa. Edward me manipuló durante 30 años, y ahora Richard sigue sus pasos. ¿Cuándo va a parar esto? Miré por la ventana hacia el jardín que había cultivado sola tras la muerte de Edward. Las rosas finalmente estaban floreciendo, después de años de intentar crecer en un suelo que no era el adecuado para ellas. Como yo, habían persistido contra todo pronóstico. Hoy, respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma. Para hoy Marisa me miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Tomé un respiro profundo, sintiendo que algo dentro de mí se rompía y luego se reparaba. Quiero que me ayudes a transferir todo mi dinero a una cuenta que Richard no conozca, y quiero que me ayudes a salir de esta casa antes de que regrese. A los ojos de Marisa se abrieron de par en par. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Elena Miller, he esperado casi 50 años para escucharte decir algo así. Sacó su teléfono de su bolso. Tengo un apartamento de verano en Miami que está vacío. Las llaves están en mi oficina. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regrese? Dijo que volvería para la cena, así que unas 10 horas. Marisa revisó su reloj. Es suficiente tiempo. Primero iremos al banco. Luego pasaremos por la oficina de abogados para que me des poder notarial en caso de que necesites representación legal. Después, empacaremos tus maletas y nos iremos. Me puse de pie, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. En toda mi vida, nunca había tomado una decisión tan radical. Va a estar furioso, murmuré,
más para mí misma que para Marisa. Ella tomó mis manos. Elena, ¿le tienes miedo? Pensé en el rostro de mi hijo cuando no conseguía lo que quería. Cómo cambiaba su voz, cómo se endurecían sus ojos. Sí, admití, de la misma manera que le tenía miedo a su padre. Entonces es hora de dejar de tener miedo, dijo Marisa, apretando mis manos. Vamos a buscar tus cosas. Fui a mi habitación y saqué la maleta que había usado. Solo 2 veces en los últimos 10 años. Abrí el armario y comencé a elegir ropa, pero pronto me di cuenta de que no quería llevarme mucho de esa vida. Solo lo esencial en algunas prendas, mis medicamentos, documentos importantes y las pocas joyas con valor sentimental. En el fondo del cajón de la cómoda encontré la pequeña caja de madera donde guardaba el único dinero que Edward nunca supo que tenía. Era una cantidad pequeña, unos pocos miles que había ahorrado vendiendo repostería y piezas bordadas a lo largo de los años. Mi secreto, mi pequeña rebelión. Tomé el marco con la foto de mi madre y dudé sobre la de Richard de pequeño. Un momento, decidí dejarla atrás. Cuando regresé a la sala, Marisa estaba al teléfono organizando todo. El vuelo a Miami está confirmado para las 3:00 de la tarde. Todavía tenemos tiempo para ir al banco y a la oficina de abogados. En el banco, el gerente pareció sorprendido por mi solicitud de transferir todo el dinero a una nueva cuenta. Señora Miller, ¿está segura? Es una cantidad considerable. Absolutamente, respondí, firmando los documentos. Y necesito que esta transacción no aparezca en ningún estado de cuenta enviado a mi dirección residencial mientras esperábamos que se procesara la transferencia. Marisa me miró con curiosidad. ¿Qué vas a dejarle a Richard? ¿Alguna explicación? Pensé por un momento. Una nota, decidí, y una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Cuando regresamos a la casa, escribí cuidadosamente una nota en una hoja de papel y la dejé en la mesa de la cocina. Decía, soy yo la que está decepcionada. La venganza es un plato que se sirve frío. Al salir por la puerta con mi maleta, miré hacia atrás, a la casa que había sido mi prisión durante tantos años. En el jardín, las rosas se balanceaban con la brisa, libres y fuertes, justo como yo lo sería a partir de ese día. En el taxi rumbo al aeropuerto, Marisa tomó mi mano. Estés bien. Miré por la ventana, viendo la ciudad pasar rápidamente, llevándose décadas de sumisión. No, respondí honestamente, pero lo estaré en... El apartamento de Marisa en Miami era pequeño, pero acogedor con vista al océano. Esa primera noche, sentada en el balcón, escuchando las olas, encendí mi teléfono solo para apagarlo de nuevo, al ver 17 llamadas perdidas de Richard. No estaba lista para enfrentarlo. Eventualmente te encontrará, dijo Marisa, mientras me servía una copa de vino. Necesitamos un plan a largo plazo. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila. Nunca pensé que tendría el valor para hacer esto. Siempre supe que lo tenías, sonrió Marisa. Solo necesitabas un pequeño empujón. En los días siguientes, mi teléfono no dejaba de sonar. Richard, su esposa Fernanda, incluso mi hermana Jane, probablemente reclutada para intentar localizarme. En uno de los mensajes de voz, Richard alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Mamá, por favor, llámame, estoy preocupado por ti. Y luego, no puedes simplemente desaparecer así. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Piensa bien lo que estás haciendo. Una semana después de mi escape, comencé a reconstruir mi vida. Abrí una cuenta en un nuevo banco, alquilé un pequeño apartamento cerca de la playa y comencé a buscar algo para ocupar mi tiempo. A los 68 años, nunca había trabajado realmente, pero descubrí que mis reposterías y piezas bordadas tenían mercado en las ferias artesanales. Locales. Marisa se quedó en Boston, pero se convirtió en mis ojos y oídos. Fue ella quien me contó sobre la visita furiosa de Richard a su oficina. Estaba fuera de sí, relató por teléfono, exigía saber dónde estabas, amenazaba con demandar, diciendo que no estabas mentalmente capacitada para tomar decisiones financieras. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estabas perfectamente sana y que si continuaba con las amenazas,
presentaría una orden de restricción. Marissa Rio se puso rojo de ira. Creo que nadie le había plantado cara antes. Al final del primer mes, recibí una carta formal del abogado de Richard. Exigía mi regreso inmediato, alegando preocupación por mi salud mental y amenazando con acciones legales para declararme incompetente. En el mismo sobre había una nota manuscrita de Fernanda, sorprendentemente humilde. Elena, por favor regresa. Richard está fuera de control. Los acreedores nos están presionando. Te necesitamos. Entregué los documentos a Marissa, quien se encargó de responder formalmente, adjuntando informes médicos recientes que probaban mi cordura y una declaración detallada de los préstamos que Richard me había extorsionado a lo largo de los años. No tienen caso, me aseguró Marissa, pero Richard no se rendirá fácilmente. Perdió su banco personal y eso lo enfureció. En el segundo mes, recibí una visita inesperada. Mi nuera, Fernanda, apareció en mi nuevo apartamento, pálida y notablemente más delgada. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sorprendida de verla en mi puerta. Contratamos a un detective, admitió, avergonzada. ¿Puedo entrar? Dudé, pero terminé dejándola pasar. Fernanda miró alrededor de mi pequeño apartamento con curiosidad. Es acogedor, comentó, claramente sorprendida de verme viviendo en un espacio tan modesto después de la amplia casa que dejé atrás. Es mío, respondí simplemente. Nos sentamos en el pequeño balcón, con el océano visible a lo lejos. Fernanda sostenía su taza con manos temblorosas. Las cosas están mal, Elena, dijo finalmente. Richard está diferente, agresivo, perdiendo el control. ¿Cómo están mis nietos?, pregunté, sintiendo una punzada de culpa. Han asustados. No entienden qué está pasando. Richard vendió el auto. Estamos intentando vender el apartamento en la playa, todo para pagar las deudas. Hizo una pausa. No era solo los 300,000. Elena, hay mucho más. No me sorprendió. Edward siempre tenía otra deuda oculta también. Entonces, no viniste a convencerme de regresar, afirmé. Viniste a pedir más dinero. Fernanda bajó la mirada. Es más complicado que eso. Los hombres a los que debemos no son pacientes. Richard les dijo que tú tienes el dinero. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me usó como garantía. Fernanda no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Necesitas salir de esa casa. Fernanda, le dije, tomando sus manos, lleva a los niños y ve a la casa de tus padres. No es tan simple, murmuró. Richard controla todo, nuestras cuentas, nuestros documentos. Su voz se quebró. No sé cómo salir. De la misma manera que yo no sabía, dije, sus palabras me conmovieron profundamente. Era así durante décadas. No supe cómo salir, cómo romper el ciclo, hasta que finalmente encontré el valor. Puedo ayudarte, ofrecí, no con dinero, sino para salir. Fernanda me miró con una mezcla de esperanza y miedo. No se encontrará como te encontró a ti. Entonces estaremos listas cuando lo haga. Respondí con una confianza que nunca antes había sentido. Pero primero, necesitamos sacarte a ti y a los niños de esa casa, después de que Fernanda se fue, con un plan trazado y mi nuevo número de teléfono cuidadosamente escondido en su bota. Me senté en el balcón observando el atardecer. El horizonte naranja parecía un símbolo de mi propia transformación, de la oscuridad a la luz. Mi teléfono sonó. Era Marissa. Fern te encontró, ¿verdad?, preguntó sin rodeos. ¿Cómo lo sabías? Richard apareció en mi oficina otra vez, esta vez con uno de sus acreedores, un tipo aterrador con cicatrices en la cara. Hicieron amenazas veladas, querían saber dónde estabas. Mi estómago se hundió. ¿Qué les dijiste? Dije que si tocaban un solo cabello tuyo, mío, o de cualquier persona relacionada con este caso, me aseguraría de que pasaran el resto de sus vidas tras las rejas. Marissa hizo una pausa. Elena, esto se está poniendo peligroso. Richard está desesperado. Lo sé, respondí,
observando el último rayo de sol desaparecer sobre el horizonte. Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. A la mañana siguiente, me despertó un insistente golpe en la puerta. Por un momento aterrador, pensé que Richard me había encontrado, pero cuando miré por la mirilla, vi a una mujer que no reconocí. ¿Señora Elena Miller? Se preguntó cuando abrí la puerta parcialmente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Soy la detective Olivia, mostró una placa. Policía civil. Necesitamos hablar sobre su hijo Richard Miller. Mi corazón se aceleró. Le pasó algo. La expresión de la detective permaneció neutral. ¿Puedo entrar? La dejé pasar y le ofrecí café, que aceptó. Mientras preparaba las tazas en la pequeña cocina, intenté estabilizar mis manos temblorosas. Señora Miller, comenzó la detective, sentándose en el sofá. Su hijo está siendo investigado por fraude financiero, falsificación de documentos y posible implicación con prestamistas usureros. Nos gustaría saber si usted tenía conocimiento de estas actividades. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Una parte de mí siempre supo que Richard no era honesto en sus negocios, al igual que su padre, pero escuchar las palabras investigación policial lo hizo terriblemente real. No, respondí, honestamente. Sabía que tenía problemas financieros, pero no la magnitud ni la naturaleza de estos. La detective escribió algo en su libreta. Usted dejó su hogar repentinamente hace 2 meses, ¿correcto? ¿Puede decirnos por qué? Los préstamos sucesivos, las promesas incumplidas, la presión emocional, la presión por los $300,000. La detective escuchó sin interrumpir, solo haciendo notas ocasionales. ¿Usó su nombre en algún documento? ¿Le pidió que firmara papeles sin explicar para qué eran? Pensé por un momento. Me pidió que firmara algunos documentos para facilitar transferencias financieras en caso de que necesitara ayuda. Dijo que era para mi protección en la vejez. La detective asintió. Encontramos varias transacciones sospechosas en cuentas abiertas a su nombre, señora Miller, cuentas que probablemente no sabía que existían. Cerré los ojos, sintiendo una ola de náuseas. Richard no solo me había manipulado, había robado mi identidad. ¿Qué pasa ahora? Pregunté, tratando de mantenerme compuesta. Continuaremos con la investigación. Pronto necesitaremos su declaración formal. Hizo una pausa. Debo advertirle que su hijo probablemente será acusado en las próximas semanas, y considerando con quienes se involucró, sería prudente reforzar su seguridad. Después de que la detective se fue, Lamy y Marisa, quien prometió volar a Miami en el próximo vuelo, siempre supe que Richard estaba metido en cosas turbias, dijo, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Esa tarde, recibí un mensaje de Fernanda. Se enteró de nuestro plan. Estoy encerrada en la habitación con los niños. Está rompiendo todo. Mi sangre se heló. Inmediatamente llamé a la detective Olivia, quien prometió enviar un coche patrulla a la dirección de Richard. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas, mensajes y actualizaciones fragmentadas. Para el anochecer, todo lo que sabía era que Fernanda y mis nietos estaban a salvo en un refugio, y que Richard había sido detenido para ser interrogado. Tras resistirse a la intervención policial, Marisa llegó alrededor de las 9:00 de la noche. Encontrándome en el balcón, mirando el oscuro océano, se sentó a mi lado en silencio por unos minutos. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Culpable, admití. Si no me hubiera ido, tal vez esto no habría pasado. Marisa negó con la cabeza firmemente. No, Elena, si no te hubieras ido, estarías hundiéndote con él, probablemente siendo usada para más esquemas fraudulentos. Hiciste lo único que podías hacer. Te salvaste a ti misma, y al hacerlo, probablemente salvaste a Fernanda y a tus nietos también. A la mañana siguiente, el titular del periódico local me dejó sin aliento. Hombre de negocios arrestado por fraude y vínculos criminales. La foto de Richard, siendo llevado esposado por la policía, parecía pertenecer a otra realidad, no a la mía. Mi teléfono sonó. Era la detective Olivia. Señora Miller, su hijo solicita su presencia en la comisaría. Insiste
en hablar solo con usted. May era Marisa, quien ya había leído las noticias, y me observaba con preocupación. No tienes que ir, dijo, después de todo lo que ha hecho. Sí, tengo que ir, la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. Necesito mirarlo a los ojos y terminar con esto de una vez por todas. A la comisaría era un lugar frío e impersonal, con luces fluorescentes que resaltaban cada arruga en mi rostro cansado. Richard fue llevado a una sala de visitas, esposado y vistiendo un uniforme gris que lo hacía parecer más pequeño, más viejo. Cuando me vio, sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. Mamá, dijo, con la voz quebrada, viniste, Ann. Me senté frente a él, manteniendo la distancia. Querías verme. Aquí estoy. Richard parecía un animal acorralado, mirando a su alrededor como buscando una salida. No entiendes la situación en la que estoy, comenzó, inclinándose hacia adelante. Estas personas no juegan. No, lo interrumpí, mi voz sorprendentemente firme. Tú no entiendes la situación en la que estás. No estoy aquí para darte dinero, Richard. Ese tiempo terminó, su rostro cambió, la vulnerabilidad dando paso a la rabia. Me abandonaste cuando más te necesitaba, tu propia familia. ¿Es eso lo que les dirás a tus nietos? ¿Qué dejaste que su padre se pudriera en la cárcel? Tomé un respiro profundo, negándome a ser manipulada de nuevo. Les diré que su padre tomó malas decisiones como su abuelo, y que finalmente tomé una buena. Richard golpeó sus manos esposadas en la mesa. La casa está a mi nombre. No tienes nada. Tengo a mí misma, respondí, poniéndome de pie, algo que casi pierdo por completo, por hombres como tú y tu padre. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me giré. Fernanda y los niños están a salvo. Tendrán la oportunidad de empezar de nuevo. Lejos de ti, Hais una pasa, y yo también, al salir de la comisaría, sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. El sol de Miami brillaba intensamente, casi cegador, tras la luz artificial de la estación. Marisa me esperaba en el coche. ¿Cómo fue?, preguntó, preocupada. Miré por última vez el edificio gris, donde dejé a mi hijo y décadas de sumisión. Liberador, respondí, y por primera vez en mucho tiempo. Sonreí una sonrisa genuina. Habían pasado 6 meses desde mi escape y el arresto de Richard. El invierno había llegado a Miami, trayendo vientos fuertes y un mar agitado. Mi pequeño apartamento ahora realmente se sentía como un hogar, con mis plantas en el balcón y las piezas bordadas coloridas que vendía en la feria local, adornando las paredes. Fernanda y mis nietos, Ethan de 8 años y Mariana de 6, se habían mudado a un pueblo en el centro de Idaho, cerca de la familia de ella. Hablábamos semanalmente por videollamadas, una tecnología que aprendí a dominar con la ayuda de Marisa. Los niños estaban adaptando bien a su nueva vida, aunque ocasionalmente preguntaban por su padre. Abuela, ¿cuándo podemos visitarte?, preguntó Ethan en nuestra última conversación. En las vacaciones de verano, les prometo que construiremos castillos de arena y buscaremos conchas en la playa. A la imagen de Fernanda apareció en la pantalla, sonriendo tímidamente. Ahora se veía más saludable, con mejillas más llenas y una mirada más tranquila. ¿De verdad nos estás invitando, Elena? Por supuesto, mi apartamento es pequeño, pero todos cabremos. Será bueno tener el sonido de la risa de los niños por aquí. Terminé la llamada y me senté en el balcón, observando las olas furiosas estrellarse en la playa. El juicio de Richard estaba programado para el próximo mes. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación, uso de documentos falsos, asociación con una organización criminal. Marisa estimaba una sentencia de al menos 10 años. Había aceptado testificar, no por venganza, sino por justicia, por mí, por Fernanda y por todos los demás que Richard había engañado a lo largo de los años. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número que no reconocí. ¿Elena Miller? Una voz masculina desconocida. Sí, ¿quién es? Soy David Rodríguez, el abogado de su hijo. Sentí un nudo en el pecho. En los últimos meses, Richard había cambiado de abogados varias veces, cada uno prometiendo milagros legales que nunca
se materializaron. ¿Qué puedo hacer por usted? Richard, quisiera proponer un trato. Tiene información sobre operaciones más grandes que podrían interesar al fiscal de distrito a cambio de una sentencia reducida, pero necesita su ayuda. Tomé un respiro profundo, ya imaginando a dónde iba esto. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera, por supuesto, para cubrir los honorarios de un equipo legal especializado. $200,000. Casi me reí. La audacia era increíble. Señor Rodríguez, ya no tengo esa cantidad, y aunque la tuviera, no la usaría de esa manera. Señora Elena, su tono se endureció. Su hijo enfrenta más de 10 años en prisión. Como madre, lo interrumpí, hice lo que pude durante décadas. Ahora Richard necesita enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Dijo que responderías así. Me pidió que te dijera que aún tiene copias de documentos que firmaste, documentos que podrían implicarte en algunos de sus esquemas. Mi estómago se retorció, pero mantuve mi voz firme. Dile a mi hijo que el chantaje es otro crimen que añadir a su lista y que estoy dispuesta a enfrentar cualquier acusación si eso significa romper este ciclo por fin. Colgué el teléfono con manos temblorosas, inmediatamente llamé a Marisa y le conté sobre la conversación. Está blufeando, me aseguró. ¿Cualquier documento que hayas firmado? Ya aclaramos con la policía que fue bajo manipulación. Además, la investigación ya ha establecido un patrón de su comportamiento. Aún así, esa noche fue difícil. Me quedé despierta, revisando mentalmente cada papel que había firmado a lo largo de los años por solicitud de Richard o Edward. ¿Cuántos contratos, cuántos poderes notariales, cuántos documentos apenas leí, confiando en que mi esposo o mi hijo tenían mis mejores intereses en mente? A la mañana siguiente, me despertaron golpes en la puerta. Era la detective Olivia de nuevo, acompañada por otro oficial. Señora Miller, necesitamos que venga con nosotros a la comisaría. Ha habido un desarrollo en el caso de su hijo. En el camino, la detective explicó que Richard había intentado sobornar a un guardia para introducir un teléfono móvil de contrabando en su celda. El guardia, que formaba parte de una operación interna, había grabado todo. En la comisaría me mostraron la transcripción de una llamada que Richard tenía la intención de hacer tan pronto como tuviera el teléfono. Era para uno de los hombres a los que debía dinero, ofreciendo mi dirección en Miami como garantía de que pagaría sus deudas. Mi mamá tiene dinero escondido. Si no puedo pagar, ¿saben dónde encontrarla? Leí las palabras, sintiendo un frío que parecía venir de dentro de mis huesos. Mi propio hijo estaba dispuesto a poner mi vida en riesgo para salvar su propio pellejo. Señora Miller, habló la detective con suavidad. Considerando esta nueva evidencia, le estamos ofreciendo protección policial temporal y sugerimos encarecidamente que considere reubicarse nuevamente. Regrees a casa, escoltada por un oficial. Marisa ya estaba allí, habiendo sido informada por la detective. Me abrazó tan pronto como entré. Ya estoy buscando un nuevo lugar para ti, una comunidad cerrada con seguridad. Miré a mi alrededor, a mi pequeño apartamento, a las plantas que había cuidado con tanto cariño, las cortinas coloridas que había cosido, la vista del océano que me traía paz cada mañana. No, dije, sorprendiéndome a mí misma, no voy a correr de nuevo, no voy a dejar que Richard siga controlando mi vida, incluso desde detrás de las rejas. Marisa me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Elena, estos hombres son peligrosos, lo sé, y tomaré todas las precauciones necesarias, pero este es mi hogar ahora, el primero que realmente elegí para mí, no voy a renunciar a él. En los días siguientes, instalamos un sistema de seguridad completo, cámaras, alarmas, cerraduras reforzadas. La policía aumentó las patrullas en el vecindario, y 2 oficiales de civil se turnaban en un coche estacionado frente al edificio. Fernanda me llamó en pánico tras ser informada de la situación. Elena, ven aquí, quédate con nosotros, por favor. Estoy a salvo, cariño, la tranquilicé, y tengo una vida aquí, ahora. Mis ferias artesanales, mis amigos, mis clases de natación,
para mayo. Reí ligeramente. A los 68 años, finalmente descubrí quién soy cuando no estoy cuidando de hombres desagradecidos. Una semana después, cuando el pánico inicial había disminuido, recibí un sobre oficial. Era una citación para testificar en el juicio de Richard, programado para 2 semanas después. Marisa, que se había quedado en Miami conmigo, revisó el documento. ¿Estás lista para esto? Enfrentarlo en la corte no será fácil. Miré por la ventana hacia el océano, que se había convertido en mi confidente. Estoy lista. El tribunal era un edificio imponente en el centro de Boston. Estaba de vuelta en la ciudad por primera vez desde mi escape, sintiendo una extraña desconexión con las calles que habían sido mi hogar durante décadas. Marisa conducía, mientras yo observaba el paisaje urbano pasar por la ventana. ¿Nervio?, preguntó cuando estacionamos. Extrañamente, no, respondí. Siento que estoy cerrando un capítulo finalmente. En la sala del tribunal, me senté junto a Marisa en la primera fila. La fiscal, una mujer de mediana edad con ojos astutos, vino a saludarnos antes de que comenzara la sesión. Señora Miller, su testimonio será crucial hoy. Richard está intentando presentarse como una víctima de las circunstancias, manipulado por socios más poderosos. Siempre fue bueno presentándose como víctima, comenté. La puerta lateral se abrió y Richard entró, escoltado por 2 guardias. Estaba más delgado, su rostro marcado por profundas ojeras. Nuestros ojos se encontraron por un momento, los suyos suplicantes, los míos firmes. El juicio comenzó con formalidades procesales, seguido por el testimonio de expertos forenses que detallaron la complejidad de los esquemas financieros de Richard. Cuando finalmente llamaron mi nombre, caminé hacia el estrado con pasos lentos, pero determinados. Tras el juramento, la fiscal comenzó: Señora Miller, ¿puede contarnos sobre su relación con el acusado, su hijo? Miré directamente a Richard mientras hablaba. Lo crié sola después de la muerte de mi esposo, hace 10 años. Antes de eso, vivimos como una familia aparentemente normal. Solo aparentemente. ¿Qué quiere decir? Mi esposo Edward, el padre de Richard, también era manipulador y controlaba financieramente. Richard aprendió del mejor. La fiscal asintió. ¿Puede detallar cómo su hijo la manipuló financieramente? Les conté todo: los préstamos sucesivos, las promesas incumplidas, la presión emocional, el chantaje velado. En el último episodio, exigió $300,000, prácticamente todos mis ahorros, supuestamente para pagar la deuda de su esposa. Cuando me di cuenta de que nunca vería ese dinero de vuelta, como no había visto los montos anteriores, decidí irme. ¿Que la llevó a tomar esa decisión después de tantos años de ceder a sus demandas? Pensé por un momento. ¿Fue el desprecio en su voz? Respondí honestamente. Cuando dijo no me decepciones, mamá, me di cuenta de que no me veía como persona, solo como un recurso para explotar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reparó de una manera diferente. El abogado de Richard se puso de pie para el contrainterrogatorio. Era un hombre de mediana edad, con un traje caro y una expresión calculada. Señora Miller, ¿se considera una buena madre? La pregunta me tomó por sorpresa. Vi a la fiscal comenzar a objetar, pero levanté la mano ligeramente. Durante décadas, creí que ser una buena madre significaba darle todo a mi hijo en dinero, tiempo, mi autoestima. Ahora entiendo que ser una buena madre también significa enseñar responsabilidad y consecuencia. Usted abandonó a su hijo cuando más la necesitaba, presionó el abogado. No, sí, dejé de habilitar un comportamiento destructivo. Hay una gran diferencia. ¿Y qué hay de las amenazas que supuestamente hizo su hijo contra usted? ¿No le parece conveniente que estas acusaciones surjan ahora, justo cuando está a punto de proponer un trato con el fiscal de distrito? Permanecí tranquila, a pesar de la insinuación. Las grabaciones hablan por sí mismas. Y no me parece conveniente que mi propio hijo ofreciera mi dirección a criminales como garantía para sus deudas. Mi parece trágico. Cuando finalmente me despidieron, regresé a mi asiento,
sintiendo que mis piernas temblaban. Marisa apretó mi mano en silencio. El juicio continuó con otros testimonios en empleados de Richard, clientes perjudicados, incluso Fernanda, quien describió años de mentiras y manipulación. A lo largo de todo, observé a Richard volverse más y más agitado, susurrando furiosamente con su abogado. Al final del día, cuando el juez anunció un receso hasta la mañana siguiente, Richard me miró una última vez antes de ser llevado. Ya no había súplica en sus ojos, solo un frío odio que me hizo estremecer. De vuelta en el hotel, esa noche, no pude dormir. La expresión de Richard me perseguía. Era la misma expresión que Edward solía tener cuando no conseguía lo que quería. Una mezcla de rabia y cálculo, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Por la mañana, regresamos al tribunal para escuchar los argumentos finales. La fiscal presentó un caso sólido, detallando años de fraude y manipulación. El abogado de Richard intentó pintarlo como un empresario en apuros que cometió errores, pero no crímenes intencionales. Cuando el juez se retiró para deliberar, Marisa y yo fuimos a una cafetería cercana por café. Estaba distraídamente removiendo mi café cuando noté a un hombre sentado a unas mesas de distancia, observándonos. Cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente desvió la mirada. Marisa, susurré, ¿está ese hombre observándonos? Ella miró discretamente. Debe ser un reportero. El caso ha atraído algo de atención mediática local, pero algo en la postura del hombre, la forma en que evitaba el contacto visual mientras claramente nos monitoreaba, me alarmó. Regresemos al tribunal, sugerían. Al salir, noté que el hombre también se levantaba. En el camino de regreso, mantuvo su distancia, pero continuó siguiéndonos. En el tribunal, mencioné el incidente a uno de los oficiales de policía, quien prometió estar atento. La sesión se reanudó con el juez, regresando para anunciar su decisión. En el caso del Estado contra Richard Edward Miller, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. Una ola de alivio me inundó, seguida inmediatamente por una profunda tristeza. Mi hijo, el niño que una vez acuné en mis brazos, ahora era oficialmente un criminal convicto. El juez continuó, detallando la sentencia: 12 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4 años, además de multas y restitución a las víctimas. A Richard permaneció impasible durante la sentencia. Cuando los guardias se acercaron para llevarlo, se giró en mi dirección. Esto no ha terminado, dijo lo suficientemente alto para que lo oyera. Vas a arrepentirte de esto. Al salir del tribunal, noté nuevamente al mismo hombre observando desde la distancia. Esta vez, lo señalé directamente al oficial que nos acompañaba. El hombre lo notó y rápidamente desapareció entre la multitud. Necesitamos regresar a Miami hoy, le dije a Marisa mientras caminábamos hacia el coche. No me siento segura. ¿A quién? En la semana siguiente, al juicio. Intenté retomar mi rutina en Miami. En la protección policial, se había reducido a patrullas periódicas, ya que las amenazas de Richard parecían menos viables ahora que estaba convicto y bajo vigilancia constante. Una tarde, al regresar de la feria donde vendía mis piezas bordadas, noté un coche desconocido estacionado cerca de mi edificio. Algo en el vehículo me puso en alerta máxima. Tal vez eran las ventanas demasiado oscuras o que estaba estratégicamente posicionado para tener vista de la entrada del edificio. En lugar de entrar al edificio, pasé de largo y llamé a la detective Olivia. Podría no ser nada, admitió, pero no está de más verificar. Quédate en un lugar público mientras enviamos a alguien. Entré en una cafetería cercana y esperé, observando por la ventana. 20 minutos después, un coche patrulla se acercó al vehículo sospechoso. 2 hombres salieron rápidamente e intentaron alejarse, pero fueron interceptados por la policía. Mi teléfono sonó. Era la detective. Señora Miller, atrapamos a 2 individuos con antecedentes penales. Tenían armas no registradas. ¿Y tu dirección escrita? En un pedazo de papel. Un escalofrío recorrió mi espalda. Asociados de Richard, probablemente. Estamos interrogándolos ahora. ¿Tienes un lugar seguro donde puedas quedarte por unos días? Llamé a Marisa inmediatamente. Su respuesta fue rápida y decisiva. Te recogeré
En 1 hora, iremos a mi casa de playa en Naples. Nadie sabe de ella. Regresé a mi apartamento, escoltada por la policía, para empacar algunas pertenencias esenciales. Mientras empacaba apresuradamente una maleta, miré a mi alrededor a mi hogar, que había construido con tanto cariño. Una vez más, necesitaba correr. Oh, tal vez no. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que le habría parecido absurda a la antigua Elena, pero que ahora tenía perfecto sentido. Cuando Marisa llegó, le expliqué mi plan. Es arriesgado, advirtió. Vivir con miedo es más arriesgado, respondí, y estoy cansada de esconderme. Al día siguiente, en lugar de esconderme en Naples, regresé a mi apartamento, esta vez con un objetivo claro. Con la ayuda de la detective Olivia y su equipo, preparamos una trampa. Los 2 hombres arrestados habían sido persuadidos para cooperar a cambio de sentencias reducidas. Revelaron que Richard, usando el teléfono de otro interno durante las horas de visita, había contratado a una tercera persona para darme un susto, un eufemismo, para algo mucho más siniestro. No le importa si te lastiman de verdad, explicó la detective. Solo quiere que sepas que aún tiene poder. Incluso desde dentro de la prisión a Caro, el plan era simple. Mantendría mi rutina normal, fingiendo no saber nada, mientras oficiales de civil monitoreaban cada uno de mis movimientos. Cuando el hombre de Richard apareciera, sería arrestado en el acto. Durante 3 días, viví en un estado de alerta constante. Cada ruido me hacía saltar. Cada extraño en la calle parecía una amenaza. En la mañana del 4.er día, mientras regaba las plantas en el balcón, noté a un hombre apoyado contra un poste al otro lado de la calle, observándome directamente. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que entrara al apartamento y le señalara al oficial de civil, disfrazado de ama de llaves, que estaba limpiando mi sala. Es él, susurré. Estoy segura. El hombre continuó observando el edificio durante aproximadamente media hora. Luego, lentamente, comenzó a cruzar la calle hacia la entrada. El portero, otro oficial disfrazado, lo dejó entrar sin cuestionar. Me senté en el sofá de la sala frente a la puerta y esperé. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. La policía se había escondido en el baño con la puerta entreabierta. El timbre. Tomé un respiro profundo y fui a responder. Señora Elena Miller, preguntó el hombre. Un individuo de aspecto común que fácilmente podría pasar desapercibido en una multitud. Sí, tengo un mensaje de su hijo. Antes de que pudiera hacer algún movimiento, 3 oficiales emergieron de diferentes puntos del pasillo, sometiéndolo rápidamente. El hombre no resistió, pareciendo casi aliviado de haber sido atrapado. Más tarde, ese día, la detective Olivia me visitó para informarme que el hombre había confesado todo. Richard le había prometido pagarle $5,000 para asustar a la madre, desagradecida que lo había abandonado. ¿Y qué significaba exactamente asustar? Pregunté a... La detective dudó. Involucraba romper algunos objetos en tu apartamento, hacer amenazas verbales y... hizo una pausa. Dejar marcas visibles en ti. Nada fatal, pero suficiente para que nunca te sintieras segura de nuevo. Me senté, sintiendo que mis piernas se debilitaban. ¿Es eso suficiente para nuevos cargos contra Richard? Si a intento de agresión, contratar a un tercero para cometer un delito. Amenazas. Eso probablemente eliminará cualquier posibilidad de libertad condicional por los próximos años. Una semana después, visité a Richard en la prisión. Pareció sorprendido de verme, como si no esperara que tuviera el valor de enfrentarlo de nuevo. Vine a decir adiós, Richard, dije cuando nos sentamos cara a cara, separados por un cristal. Adiós, frunció el ceño. Sí, la persona que contrataste para asustarme confesó todo. Enfrentarás nuevos cargos, y probablemente estarás aquí mucho más tiempo del que imaginaste. Pero no vine por eso. Vine a decir que estoy siguiendo con mi vida. Richard Hugh Aumahaumenchi. Che vida. Tiene 68 años, mamá. Estás sola. Estoy libre. Lo corregí y he descubierto que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sabes, siempre me definí como la esposa de Edward o la madre de Richard.
Ahora estoy descubriendo quién es Elena Anme. Miró con una mezcla de desprecio y confusión. ¿Y quién es Elena? Sonreí genuinamente. Una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Una mujer que ya no tiene miedo. Anne Richard golpeó sus manos contra el cristal. Piensas que esto ha terminado, pero no ha terminado. Cuando llegue ese día, si llega, estaré lista. Me Puce Pie. Adiós, Richard. Al salir de la prisión, sentí una ligereza que no había experimentado en décadas. El cielo era de un azul particularmente brillante ese día. El aire parecía más dulce. Marisa me esperaba en el coche. Como fue liberador, respondí. ¿Verdaderamente liberador? Habían pasado un año desde mi escape. El otoño había llegado a Miami, pintando los árboles en tonos de rojo y naranja. Mi pequeño negocio de bordados había crecido. Ahora tenía 3 alumnas, mujeres mayores como yo, que venían cada semana a aprender y, más importante, a hablar. Fernanda y los niños me habían visitado 2 veces. Ethan y Mariana llenaban mi apartamento con sus risas y energía, construyendo castillos de arena en la playa y recolectando conchas que ahora decoraban mi balcón. Fernanda trabajaba como maestra en su nuevo pueblo, reconstruyendo lentamente su confianza. Richard había sido sentenciado a 3 años más por el intento de intimidación. Las noticias sobre él llegaban ocasionalmente a través de la detective Olivia, quien se había convertido en una amiga. Hasta donde sabíamos, estaba tranquilo. Quizás finalmente aceptando su situación en una tarde de sábado. Al regresar de la feria artesanal, encontré a una mujer esperando en la entrada de mi edificio. Debía tener unos 50 años, con cabello canoso y un rostro que parecía vagamente familiar. ¿Elena Miller?, preguntó cuando me acerqué. Sí, mi nombre es Christine Peterson. Hizo una pausa. Estuve casada con Edward antes que tú. Me quedé sin palabras. Edward solo había mencionado vagamente un matrimonio anterior, diciendo que su exesposa era inestable y estaba obsesionada con el dinero. Ironías que ahora podía apreciar. ¿Te gustaría pasar? Ofrecí finalmente sentadas en mi pequeña sala, con 2 tazas de té entre nosotras. Christine explicó la razón de su visita. Vi las noticias sobre Richard en el periódico, sobre cómo te manipuló financieramente durante años. Tomó un respiro profundo. Edward hizo lo mismo conmigo, y cuando leí sobre ti, me di cuenta de que necesitaba encontrarte para cerrar un capítulo. Tal vez, ¿cómo me encontraste? No fue difícil. Tu historia se extendió entre grupos de apoyo para mujeres que sufrieron abuso financiero. Te has convertido en una especie de símbolo de resistencia. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Yo? ¿Un símbolo? Christine sonrió. Una mujer de casi 70 años que dejó todo atrás y comenzó de nuevo, enfrentando a su propio hijo en la corte. Sí, Elena, has inspirado a muchas de nosotras. Hablamos durante horas. Christine me contó cómo Edward la aisló de su familia, controló cada centavo y la hizo sentir incompetente para manejar dinero. Cómo, cuando finalmente se divorció, él la dejó con prácticamente nada, solo para luego casarse conmigo. Era una historia que parecía hacer eco de mi propia vida. Cuando murió, continuó, sentí una extraña mezcla de alivio y rabia. Alivio porque ya no podía manipular a nadie. Rabia porque nunca hubo justicia. Nunca tuvo que enfrentar lo que hizo. Lo entiendo perfectamente, dije. Por mucho tiempo, solo culpé a Richard por sus acciones, pero ahora veo que Edward plantó esas semillas. Nuestro hijo solo siguió el ejemplo que vio en casa. El ciclo continúa, murmuró Christine. A menos que alguien lo rompa. Al final de la tarde, intercambiamos información de contacto con Christine y prometimos mantenernos en contacto. Después de que se fue, me quedé en el balcón observando el atardecer y reflexionando sobre nuestra conversación. Edward y Richard, padre e hijo, ambos ahora fuera de mi vida, uno por la muerte, el otro por la prisión, ambos dejando cicatrices que aún estaba aprendiendo a sanar. Esa noche, escribí en mi diario, un hábito que había adoptado recientemente. Las palabras fluyeron con facilidad. Hoy,
A los 69 años, me di cuenta de que pasé la mayor parte de mi vida, intentando ser lo que otros querían que fuera. Una esposa devota, una madre desinteresada, un banco personal, siempre disponible, siempre cediendo, siempre temerosa de decepcionar. Ahora finalmente estoy aprendiendo a ser solo Elena y descubriendo que Elena es más fuerte, más valiente y más capaz de lo que nunca imaginé. El dinero que Richard me extorsionó a lo largo de los años, no puedo recuperarlo. Los años que pasé en un matrimonio asfixiante con Edward, no puedo tenerlos de vuelta, pero el tiempo que me queda es todo mío, para vivir como el hijo, sin miedo, sin manipulación, sin remordimientos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de Christine. Había hablado con otras mujeres que pasaron por situaciones similares y sugirió formar un grupo de apoyo. Acepté inmediatamente. Nuestra primera reunión fue en una cafetería cerca de la playa. Éramos 5, todas con historias de control financiero y emocional por parte de esposos, hijos, hermanos. Compartimos nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestras pequeñas y grandes victorias. Al final de la reunión, Marisa, que me había acompañado, sugirió: deberías formalizar esto, crear una organización sin fines de lucro o algo por el estilo. Hay tantas mujeres ahí fuera que necesitan escuchar estas historias, que necesitan saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. La idea tomó forma rápidamente. En pocos meses, Nuevos Comienzos fue registrada oficialmente como una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar a mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Usando mis habilidades de bordado, creé nuestro símbolo, un fénix colorido que resurge de las cenizas. Nuestra primera conferencia pública atrajo a más de 50 mujeres. Estaba nerviosa al subir al pequeño escenario improvisado, pero cuando comencé a hablar, mi voz se fortaleció. Mi nombre es Elena Mille. Tengo 69 años. Durante casi 7 décadas, permití que otros controlaran mi vida y mi dinero. Primero mi esposo, luego mi hijo. Hasta que un día, cuando mi hijo exigió $300,000, casi todo lo que tenía, algo dentro de mí se rompió y se reparó. Miré a los rostros atentos en la audiencia. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y nunca, nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás viviendo para la aprobación de alguien más. El aplauso fue ensordecedor. 2 años después de mi escape, recibí una carta inesperada, Ira de Richard, escrita con una letra que parecía más contenida, menos impulsiva de lo que recordaba. Mamá, es extraño escribir esa palabra ahora. Creo que he perdido el derecho a usarla. Escribo, no para pedir perdón, sé que no lo merezco, sino para decir que estoy en terapia, aquí en la prisión. El terapeuta me hizo ver patrones que no podía ver antes, como repetí contigo exactamente lo que hacía papá. Cómo aprendí a ver a las personas como recursos, no como personas. No me estoy disculpando, solo estoy reconociendo la verdad. Y la verdad es que tenías razón al dejarme enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sé que probablemente tirarás esta carta. Why not? Solo quería que supieras que, a pesar de todo, estoy orgulloso de quién te has convertido. Vi tu foto en el periódico hablando con esas mujeres. Te veías diferente, más fuerte en Richard. Leí la carta varias veces, sintiendo emociones contradictorias. Precaución, porque conocía bien la capacidad de manipulación de Richard. Tristeza por lo que podría haber sido y, sorprendentemente, un toque de esperanza. No respondí de inmediato. En cambio, llevé la carta a mi siguiente sesión de terapia, otro hábito saludable que había adoptado en mi nueva vida. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi terapeuta después de que le leí la carta. No lo sé. Una parte de mí quiere creer que realmente está cambiando. Otra parte me recuerda cuántas veces me engañaron antes. ¿Y si ambas partes tienen razón? ¿Y si realmente está intentando cambiar, pero aún no es seguro para ti reconectar? Esas palabras se quedaron conmigo en los días siguientes. Finalmente, escribí una breve respuesta. Richard, recibí tu carta. No puedo decir que confío en tus palabras. La confianza, una vez rota,
es difícil de recuperar, pero reconozco tu esfuerzo por buscar ayuda y reflexionar sobre tus acciones. Mi vida ahora está enfocada en ayudar a mujeres que pasaron por lo que yo pasé. He encontrado propósito y paz en ese trabajo. Sinceramente, espero que encuentres tu camino también. Si es un verdadero camino de cambio, tal vez podamos hablar de nuevo algún día, no como la madre y el hijo que éramos, sino como dos personas intentando hacerlo mejor. En Elena, envié la carta sin grandes expectativas. No esperaba una respuesta, y no recibí una durante meses, y eso estaba bien. Mi vida había tomado su propio curso, independiente de Richard o las sombras del pasado. La primavera llegó a Miami, transformando la ciudad con colores vibrantes. Nuestra organización, Nuevos Comienzos, había crecido, ahora con una pequeña oficina en el centro y voluntarios dedicados. 2 veces por semana ofrecíamos talleres gratuitos de educación financiera, algo que yo misma tuve que aprender desde cero a los 68 años. Fernanda se había convertido en una colaboradora frecuente, compartiendo su propio viaje de recuperación financiera y emocional. Mis tardes de sábado estaban reservadas para mis nietos, que ahora me visitaban regularmente. Ethan, de casi 10 años, amaba pescar en el muelle cerca de mi apartamento. Mariana, a los 8, había desarrollado un interés en mis bordados. Abuela, me preguntó una tarde, mientras trabajábamos en una pieza juntas, ¿estás feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de bordar y miré a mi nieta, sus ojos curiosos, su rostro inocente. Sí, cariño, respondí sinceramente, más feliz de lo que he estado nunca. Incluso, sin el abuelo y papá, elegí mis palabras con cuidado. A veces, Mariana, necesitamos alejarnos de las personas que amamos para encontrarnos a nosotros mismos. Eso no significa que dejemos de amarlas. Solo significa que también necesitamos amarnos a nosotros mismos. Ella pareció considerar mis palabras, sus pequeñas cejas fruncidas, en concentración, como cuando necesito estar sola, en mi habitación. A veces, aunque me gusta jugar con Ethan, sonreí, admirando su sabiduría infantil. Exactamente en junio de ese año, recibí una llamada inesperada. Era la detective Olivia. Señora Miller, la llamo para informarle que su hijo será transferido a una casa de transición el próximo mes. La noticia me tomó por sorpresa. Pensé que con los cargos adicionales ha demostrado buen comportamiento, completó programas de rehabilitación, y sus abogados lograron una revisión de sentencia. Todavía tendrá restricciones severas, pero podrá trabajar durante el día. Le agradecí por la información y colgué, sintiendo una inquietud que no había experimentado en mucho tiempo. Richard estaría parcialmente libre. ¿Qué significaría eso para mí, para Fernanda, para los niños? Llamé a Marisa inmediatamente. ¿Crees que debo preocuparme?, pregunté tras contarle las noticias. Marisa, siempre práctica, respondió. Aumentaremos la seguridad de tu apartamento por si acaso. Pero honestamente, Elena, dudó que intente algo. Tendría demasiado que perder. Una semana después, recibí otra carta de Richard. A diferencia de la anterior, esta era formal, casi distinta. Elena, seré transferido a una casa de transición el próximo mes. Quería que lo supieras por mí, no por alguien más. Estaré trabajando en un proyecto de reforestación durante el día y regresando a la instalación por la noche y los fines de semana. No tengo intención de buscarte ni interferir en tu vida de ninguna manera. He aprendido mis lecciones de la manera más difícil. El terapeuta aquí dice que respetar los límites es el primer paso hacia relaciones saludables. Estoy intentando practicar eso. También quería que supieras que he estado en correspondencia con Fernanda sobre los niños. Ella accedió a dejarme escribirles cartas bajo su supervisión. Tal vez algún día pueda verlos de nuevo. Cuando ella sienta que es seguro, Richard. La ausencia de la palabra mamá al principio y al final de la carta no pasó desapercibida. Realmente estaba intentando establecer una nueva dinámica, respetando que nuestra antigua relación estaba irrevocablemente rota. Compartí la carta con Fernanda en nuestra siguiente videollamada. Confirmó que, efectivamente, estaba permitiendo que Richard
escribiera a los niños. Sus terapeutas creen que es importante no demonizar completamente a su padre, explicó. ¿Y sus cartas han sido diferentes? Pregunta por sus intereses. No intenta manipular. No hace promesas vacías. ¿Crees que realmente ha cambiado? Pregunté. Ann Fernanda se encogió de hombros. Tal vez, o tal vez ha aprendido a ser más sutil. Por eso todo está supervisado. Hizo una pausa. ¿Vas a responder a esta carta? Pensé por un momento. Creo, Cusa, para dejar claro que estoy al tanto de la situación y que mis límites permanecen intactos. Mi respuesta fue breve. Richard, gracias por informarme sobre tu traslado. Te deseo lo mejor en esta nueva fase. Me alegra saber que estás en contacto supervisado con tus hijos. Ellos merecen un padre que pueda ser saludable y positivo en sus vidas. Como dije antes, he encontrado mi camino. Sinceramente espero que encuentres el tuyo también en Elena. Julio llegó con un calor intenso. Un miércoles particularmente sofocante, recibí una llamada inesperada. Señora Elena, soy Sofía del Centro de Rehabilitación Correccional. Tenemos una situación con su hijo Richard Miller. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien? Físicamente, sí, pero hubo un incidente en el lugar de trabajo hoy. Tuvo una discusión con otro interno y, bueno, se negó a responder cuando lo provocaron. De hecho, se alejó y buscó a un supervisor. El problema es que eso lo convierte en un objetivo para otros internos, y estamos preocupados por su seguridad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pregunté. Confundida, Richard solicitó un traslado a otro proyecto, idealmente uno donde pueda trabajar solo o con supervisión directa. Tenemos una vacante en un programa de rehabilitación urbana, restaurando un parque público cerca de su vecindario, pero necesitamos su aprobación dado el historial entre ustedes. Me quedé en silencio por un momento, procesando la situación. Richard había elegido no responder, incluso cuando lo provocaron, algo que el Richard que conocía nunca habría hecho, y ahora necesitaba mi ayuda. ¿Pidió específicamente trabajar cerca de mí? Pregunté con cautela. No, señora. De hecho, cuando mencionamos la ubicación, dudó y preguntó si había otras opciones, pero este es el único proyecto que cumple con sus necesidades de seguridad ahora mismo. Eso me sorprendió. Richard realmente estaba intentando respetar mi espacio. ¿A qué distancia estaría su lugar de trabajo de mi apartamento? Pregunté. Aproximadamente 15 manzanas. No tendría permiso para salir del área del proyecto, que estará monitoreada. Tomé un respiro profundo. Está bien. Doy mi aprobación. Tras colgar, cuestioné mi decisión. ¿Estaba siendo ingenua de nuevo? ¿O estaba finalmente ejerciendo compasión sin comprometer mis límites? Llamé a Marisa y le expliqué la situación. ¿Hiciste lo correcto?, me aseguró. Mantener a Richard seguro mientras intenta rehabilitarse no significa bajar tus defensas. Solo significa que eres humana y tienes compasión. A la semana siguiente, Richard comenzó su nuevo trabajo en el parque. A propósito, cambié mi ruta al mercado para pasar por allí, manteniendo la distancia. Lo vi desde lejos, plantando árboles jóvenes bajo el sol abrasador. Estaba más delgado, su postura menos arrogante. Por un momento pareció sentir mi presencia y miró en mi dirección, pero no me acerqué. En agosto, recibí otra carta. Elena, sé que me viste en el parque hace unas semanas. Gracias por no acercarte y gracias por aprobar mi traslado a este proyecto. El trabajo ha sido terapéutico. Hay algo profundamente satisfactorio en transformar un espacio abandonado en algo hermoso y útil para la comunidad. No estoy pidiendo perdón ni reconciliación, solo quería expresar gratitud por este pequeño acto de bondad que no merezco. Ann Richard, a la carta, era diferente a las demás, más centrada, menos manipuladora. Decidí responder con un gesto simbólico. Al día siguiente, dejé una pequeña caja en el centro comunitario que supervisaba el proyecto. Dentro había herramientas de jardinería de buena calidad y un libro sobre paisajismo urbano. Sin nota, sin expectativas, pasaron semanas sin respuesta. Y eso estaba bien. Había aprendido que las relaciones saludables no requieren reciprocidad inmediata
o calculada en septiembre. Nuestra organización Nuevos Comienzos realizó un evento importante, un taller de fin de semana sobre independencia financiera para mujeres. Yo sería la oradora principal, compartiendo mi viaje desde la dependencia total hasta la autonomía financiera. La mañana del evento, el salón estaba lleno con casi 100 mujeres. Subí al escenario sintiendo esa mezcla familiar de nerviosismo y determinación. Buenos días, comencé. Mi nombre es Elena Miller. A los 70 años, estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy siendo definida por los hombres en mi vida. La audiencia rió suavemente, muchas asintiendo en reconocimiento. Hey Stress, Icos. Mi hijo apareció en mi puerta exigiendo $300,000, casi todo lo que tenía. Como tantas veces antes, contaba con mi incapacidad para decir no. Y como muchas de ustedes saben, estos patrones no surgen de la nada, se cultivan durante décadas. En mi caso, comenzó con mi esposo, controlando cada centavo, cada decisión, haciéndome creer que era incapaz de manejar mi propia vida. Mientras hablaba, noté movimiento en la parte trasera de la sala. Una figura alta y delgada había entrado discretamente y estaba de pie cerca de la puerta. Mi corazón se aceleró al reconocer a Richard. Por un momento, perdí el hilo de mi discurso. La audiencia percibió mi emoción, algunas girándose para ver que me había distraído. Tomé un respiro profundo y continué. El momento más difícil y más liberador de mi vida fue cuando finalmente dije no. Cuando salí por la puerta con solo una maleta y la determinación de no ser más, una extensión de la cuenta bancaria de alguien más, hablé durante 30 minutos más, consciente de la presencia silenciosa de Richard en la parte trasera de la sala. No intentó acercarse, solo es cuando terminé, recibí una ovación de pie. Las mujeres se acercaron para compartir sus historias, pedir consejos y ofrecer gracias. Richard se quedó donde estaba, esperando pacientemente a que la multitud se dispersara. Finalmente, cuando el salón estaba casi vacío, se acercó lentamente. Parecía inseguro, vulnerable, de una manera que nunca había visto antes. Hola, dijo simplemente. Hola, respondí. Tu discurso fue poderoso y doloroso de escuchar. Hizo una pausa. Gracias por las herramientas de jardinería. Nos quedamos en un silencio incómodo. Dos personas que alguna vez estuvieron tan cerca, ahora prácticamente extrañas. ¿Cómo supiste del evento? Pregunté, finalmente. Fernanda lo mencionó en una carta. Pedí permiso especial para venir solo a escuchar. Asentí, notando cómo estaba respetando los límites, pidiendo permiso en lugar de asumir derechos. ¿Estés bien?, pregunté, genuinamente curiosa. Soy diferente, respondió tras un momento de reflexión, aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis elecciones, aprendiendo a existir sin manipular ni controlar. Me miró directamente, que las personas no son medios para un fin. Hablamos durante casi una hora. No hubo grandes revelaciones ni reconciliaciones dramáticas, solo dos adultos compartiendo experiencias, honestamente, quizás por primera vez. Cuando nos despedimos, Richard preguntó, ¿podemos hacer esto de nuevo alguna vez? Tal vez. Un paso a la vez. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la playa con Marisa, reflexioné sobre el encuentro. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó mi amiga. Creo que lo está intentando, respondí honestamente, y eso es más de lo que Edward hizo nunca. ¿Y tú? ¿Estás lista para perdonar? Observé las olas rompiendo en la arena, su ritmo eterno de destrucción y renovación. El perdón no es algo que das de una vez, dije finalmente. Es una práctica diaria. Estoy aprendiendo a perdonarlo a él y a mí misma por permitirlo durante tanto tiempo. Esa tarde, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, escribí en mi diario: hoy, a los 70 años, estoy aprendiendo que la vida rara vez ofrece finales perfectos. No hay garantía de que Richard haya cambiado realmente o de que continuará en este camino. No hay certeza de que no vuelva a caer en viejos patrones en momentos de debilidad. Pero quizás la vida no se trata de finales perfectos. Tal vez se trata de empezar de nuevo
tantas veces como sea necesario, de romper ciclos tóxicos, incluso cuando parece imposible, de creer que podemos ser más que nuestros peores momentos o nuestros errores más dolorosos. El dinero que Richard exigió esa mañana hace 3 años fue el precio de mi liberación, un precio alto, pero infinitamente menor que el costo de permanecer atrapada en una vida que no era realmente mía. Hoy, no soy financieramente rica, vivo modestamente, gano lo suficiente vendiendo mis piezas bordadas y con mis pequeños ahorros, pero soy inmensamente rica en otros sentidos, en amistades genuinas, en propósito, en paz interior, en un valor que no sabía que poseía. Y si hay una lección que me gustaría dejar para mis nietas, para todas las mujeres que conozco a través de Nuevos Comienzos, es esta: a nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para redescubrir quién eres cuando no estás viviendo para complacer a otros. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 70 años, no estoy terminando mi historia. Solo estoy comenzando a escribir los capítulos más auténticos. Encerré el diario y observé el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. Mañana sería otro día de trabajo en la organización. Otra oportunidad para transformar mi dolor en propósito, mi experiencia en guía para otros. El tambor sonó. Era Marisa con una botella de vino para celebrar Dio Ellen. ¿Qué celebramos? 3 años desde que dijiste no. 3 años de libertad. Sonreímos y brindamos bajo el cielo del atardecer. Por el valor, propuse, por Elena, corrigió Marisa, viviendo finalmente su propia vida ahora. Si te gustó esta historia, haz clic para suscribirte y dime en los comentarios qué parte te impactó. Y no olvides hacerte miembro para acceder a videos exclusivos que no publico aquí. Te encontraré allí.